El tema número 9, la resurrección de Cristo. Juan 11, 25 al 26, dice de esta manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Después hace una pregunta: ¿crees esto? Voy a hacer una oración para pedir la guía del Señor. Señor mi Dios, te pido en este momento, Señor, que tú derrames de tu gracia, Señor, no solamente en mí, Señor, sino que en mis hermanos. Háblales, Señor mi Dios, háblales en lo más profundo de su corazón, que ellos estén dispuestos a escuchar de tu palabra, Señor. Sé que la semilla que va a ser depositada en este momento en su corazón, en su tiempo, Señor, en el tiempo tuyo brotará, cobrará vida, Señor mi Dios. Solamente te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Y a mí, Señor, dame de tu gracia para poder enseñar lo que tú me has dado, Señor. Ojalá que cobre vida también en mí, Señor. Y fortaléceme mi fe, Señor, en ti, mi Dios, hasta el último momento de mi vida, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Voy a leer estos versículos en otra versión. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive, fíjese, dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Y después dice: ¿crees esto? Mis hermanos, todos estamos conscientes de que todos vamos a morir, ¿sí o no? No sé cuánto nos queda de vida, pero todos vamos a morir. Vamos a regresar al polvo, como dice Jesús, o como dice Dios. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero ese soplo de vida, mis hermanos, ese soplo de vida, ¿será que volverá con Dios o no volverá? Porque estábamos bajo una condenación eterna. Recordemos que aquí dice: si alguien vive y cree en mí, o sea, ¿usted está vivo ahorita? ¿Cree en el Señor? ¿Sí, verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen en el Señor? Entonces dice: si usted cree realmente, no morirá jamás. O sea que este cuerpo va a morir, pero su vida espiritual, mis hermanos, la palabra morir, recordemos que morir es apartado del Señor, apartado de Dios. Por eso dice: no morirá jamás, sino que vamos a volver a Él. Y después dice: ¿crees esto? ¿Cuántos de nosotros creemos esto, mis hermanos? Que no vamos a morir eternamente. Ya estamos. Hay un versículo que no lo sé de memoria, pero dice que desde ahora ya estamos sentados junto con Él, con nuestro Señor Jesús. Estamos sentados allá, mis hermanos, espiritualmente hablando. Ahora voy a leer Hechos 23, del 6 al 8, si usted lo quiere buscar. Yo lo voy a leer en otra versión para avanzar el tiempo. Hechos 23, del 6 al 8, dice: cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres que estaban en la reunión eran saduceos y otros eran fariseos, gritó: hermanos, dice, soy fariseo, hijo de un fariseo. Estoy en juicio. ¿Por qué estaba en juicio, mis hermanos? Estoy en juicio porque creo en la resurrección de los muertos. Fíjese, ¿por qué estaba en juicio?
Pablo, por creer en la resurrección. Cuando Pablo dijo esto, hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos. El consejo se dividió. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo eso. Mis hermanos, después, cuando Cristo vivía, fue condenado a muerte por decir que Él era el Hijo de Dios, por decir que Él provenía del Padre, por decir que por la muerte de Él todos iban a ser salvos, por decir que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por decir que Él era el pan de vida. A Él no lo crucificaron por decir que Él iba a resucitar al tercer día. No vemos eso en la Biblia, que por decir que Él iba a resucitar lo crucificaron, no. Pero después de su muerte, Él resucitó. Y el Evangelio, mis hermanos, después de su muerte fue eso. Por eso perseguían a los cristianos. ¿Por qué? Porque ya no era por la muerte de nuestro Señor Jesús, ya era por su resurrección. Porque ellos decían, nosotros seguimos a Cristo resucitado, que Él resucitó dentro de los muertos. Y entonces por eso hubo una división, un conflicto. Por eso Pablo estaba en juicio por creer en que su Señor resucitó. Por eso, mis hermanos, por eso hubieron tantos muertos, cristianos muertos, que defendían el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo adoro a un Dios que murió por mí, al tercer día resucitó, ahora está a la diestra del Padre. Eso era la persecución, mis hermanos. De eso se trató la persecución, porque muchos no creían y otros sí creían, pero por su ceguera o por su dureza, que más adelantito vamos a encontrar, dice que por la dureza de su corazón ellos no creían. El hecho o la realidad de la resurrección, ¿qué usted cree, mis hermanos? Yo creo que todos de los que estamos aquí creemos, ¿verdad? La resurrección de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo. Escuchen muy bien, es el milagro. El tema anterior, la muerte de nuestro Señor Jesús, lo dije muchas veces, que eso era de lo que nos distinguía de otras religiones, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Nosotros, y Pablo dijo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Ahora, mis hermanos, la resurrección de Cristo es el milagro más excelente de un cristiano, si es que usted es cristiano. Además, es el milagro sobre el que se sustenta toda la fe cristiana. La resurrección de nuestro Señor Jesús es donde se sustenta la fe, su fe de usted, la fe cristiana. El cristiano, mis hermanos, es una religión histórico que basa sus enseñanzas en acontecimientos definidos que ocurrieron en aquel entonces allá en Palestina hace muchos años. 2000 años atrás. Estos acontecimientos son, mis hermanos, el nacimiento, el ministerio de nuestro Señor Jesús, que culminó con su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que nos define a nosotros. Eso es lo que sustenta nuestra fe como cristianos que somos. El nacimiento de nuestro Señor Jesús,
su ministerio, que ya lo hemos aprendido, su ministerio, su muerte y sepultura y su resurrección. A ese Dios es a quien nosotros adoramos. A ese Dios fue a quien nosotros cantamos hace ratos, mis hermanos. No sé si usted lo ha entendido. Creo que si el momento que nosotros lo vamos a entender, mis hermanos, todo va a cambiar dentro de nosotros, de nuestra vida. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón, vamos a derramarnos a Él, vamos a llorar, vamos a entregarnos a Él, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, porque en sí, mis hermanos, no merecemos todo de lo que Dios ha hecho por nosotros. O alguien de aquí dice que merecía. De estos, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús es la corona del Evangelio, o más bien es la cereza del pastel. Porque si Cristo, escuchen muy bien eso, porque si Cristo no resucitó, mis hermanos, mis hermanas, apaguemos las luces y vámonos allá afuera con los del mundo. Eso lo dijo Pablo también en 1 Corintios 14. Vaya buscando 1 Corintios 14. La resurrección de nuestro Señor Jesús es la corona del Evangelio. Porque si Cristo no resucitó, eso pone en duda lo que afirmó ser nuestro Señor, su muerte. Entonces su muerte no fue entonces una muerte expiatoria. Entonces nosotros los cristianos hemos sido engañados por siglos si nuestro Señor Jesús no resucitó. Las predicaciones, mis hermanos, han estado declarando errores entonces si nuestro Señor Jesús no resucitó. Todos ustedes, todos nosotros hemos sido engañados si nuestro Señor Jesús no resucitó. Los cristianos, mis hermanos, han sido engañados entonces por la falsa esperanza de salvación si nuestro Señor Jesús no resucitó. 1 Corintios 14, 12 al 15 dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo ahí? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Así como lo dije, mis hermanos, la resurrección es así la cereza del pastel. Si Cristo no resucitó, pues ¿qué estamos haciendo aquí? No estamos haciendo nada. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros no hemos entendido muy bien el Evangelio, ser cristiano es igual. Porque venimos aquí y no podemos decir, es que Dios no se manifiesta, no siento que Dios está en ese lugar. Muchas veces culpamos, muchas veces a los demás, pero somos nosotros los culpables, porque no hemos entendido muy bien el Evangelio. Porque en el momento que Dios nos va a revelar realmente lo que es el Evangelio, mis hermanos, la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección, mis hermanos, no, hombre, todo va a cambiar en nosotros, porque ya lo hemos entendido muy bien. ¿A qué venimos? Como dice Pablo, si Él no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si para usted, mis hermanos, Cristo no resucitó y no murió, o si no tiene esa validez que es, usted viene aquí a perder el tiempo. No está haciendo absolutamente nada, porque la adoración que usted hace no está siendo recibido, mis hermanos.
Necesitamos entender muy bien cuál es el evangelio, cuál es ser un cristiano, mis hermanos. Pero gracias a Dios, en vez del signo de interrogación que quizás está aquí sobre nuestra cabeza o aquí en nuestra frente, un signo de preguntas, gracias a Dios, en vez de ese signo, mis hermanos, ese signo debe ser un signo de admiración, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Aquí eso, mis hermanos, muchas veces decimos que aquí en nuestra frente tenemos un sello, el sello del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero con ese sello, mis hermanos, tenemos que estar conscientes de que si ya fuimos sellados con el Espíritu de Dios, es porque ya hemos entendido muy bien por qué murió nuestro Señor Jesús y por qué resucitó al tercer día. O todavía tiene el signo de interrogación. Por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿por qué resucitó Jesús? ¿Tiene usted una respuesta? ¿Qué evidencia tiene usted de la resurrección de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es la evidencia que usted tiene, mis hermanos? La evidencia de nuestro Señor Jesús es lo que ha hecho en mi vida, en su vida. Lo ha marcado para siempre. Ahora Él vive en usted. Su espíritu, mis hermanos, ahora mora en usted. Ahora usted es el templo del Espíritu de Dios. Eso es una de las evidencias que nuestro Señor Jesús resucitó. Hay un filósofo que dijo, mis hermanos, ustedes los cristianos, no sé en qué sentido usted lo va a tomar, pero dice, ustedes los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Cómo lo puede usted entender eso? Ustedes los cristianos viven de una fragancia de una tumba vacía. Dijo este filósofo francés, o un escéptico. ¿Qué es un escéptico, mis hermanos? Es una doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe. Ese es un escéptico o un filósofo. ¿Se acuerdan de Pilato que dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hablando de la verdad, mis hermanos, cuando nosotros llegamos al cristianismo, voy a hacer un paréntesis aquí, Dios me estaba revelando, no sé si a ustedes, bueno, si ustedes ya fueron revelados en ese sentido, qué bueno. Desde que Adán y Eva fallaron, mis hermanos, de ahí en adelante, todo es una mentira. Todo es una mentira. Hasta que Dios llega a nuestra vida, entonces y empezamos ahora a vivir la verdad. Pero mientras tanto, mis hermanos, todo lo que se nos enseña, lo que se nos instruye desde niños, más si nuestros padres no son cristianos o no fueron cristianos, todos viven en una mentira. Pero hasta que Dios llega a nuestras vidas, empezamos ahora a deshacernos de la mentira y vivir la verdad. Pero lamentablemente, mis hermanos, a veces nosotros aún todavía vivimos en la mentira en vez de vivir en la verdad, ya siendo cristianos. Es verdad, mis hermanos, que las mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús en aquella mañana de su resurrección, descubrieron la tumba vacía de nuestro Señor Jesús. Cantamos hace un ratito, Jesús ya no está en la tumba. Esta verdad, que la tumba está vacía, mis hermanos, no se ha explicado, ni se podrá explicar aparte de la verdad
con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesús. No sé si me expliqué. La resurrección de nuestro Señor Jesús no se puede explicar, ni lo van a poder entender, si usted no ha recibido la revelación de nuestro Señor Jesús. Si no es por el Espíritu, mis hermanos, usted se va a preguntar, nunca va a poder entender, ni va a poder explicar cómo es que Jesús resucitó, cómo es que esa tumba la hallaron vacía. A mí me sorprende muchísimo, mis hermanos, y yo por eso el viernes en la noche lo comenté aquí con mi hermano Dionisio, de las mujeres. Hay algunas mujeres, mis hermanos, que han hecho cosas que nosotros los hombres no hemos hecho. Y gracias a Dios por las mujeres, mis hermanos. Y por eso, mis hermanos, si su esposa sirve al Señor y busca del Señor, no sea como una piedra de tropiezo para su esposa, sino que todo lo contrario, usted anímala, usted apóyela en ese sentido, porque no está haciendo nada indebido, no, todo lo contrario, está buscando de Dios. Mire estas mujeres que fueron a la tumba, porque fueron mujeres las que encontraron la tumba vacía, no fueron hombres, mis hermanos. Dice en Lucas 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Usted puede preguntarse, ¿será que durmieron estas mujeres, hermanos? ¿Cuánto tiempo prepararon ese bálsamo aromático o esas especies, mis hermanos, aromáticos para embalsamar a nuestro Señor Jesús? El viernes pasado también cantamos una alabanza, ¿verdad? De esta mujer que fue a lavar los pies del Señor con un perfume. Entonces, tienen algo muy especial las mujeres. Y démosle gracias a Dios, mis hermanos. Por eso le digo, si su esposa busque al Señor, apóyela, mis hermanos. Porque hay muchos esposos que anhelan sus esposas que busquen al Señor. Y también viceversa. Hay muchos esposos que anhelan que sus esposas también busquen al Señor. Parece que nunca vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Si es el esposo, es la esposa que necesita el apoyo. Si es la esposa, el esposo es el que va atrás y no debe de hacer de esa manera. Por eso me sorprende las mujeres, mis hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de Rahab? Lo que hizo Rahab. Una mujer creyó en Dios, en las maravillas que se escuchaba de Dios. ¿Y los hombres? Una mujer se atrevió, mis hermanos, a quebrantar la ley de su país, de su reino, para proteger a hombres del verdadero Dios. Entonces, mis hermanos, ahí dice que estas mujeres hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que, fíjese qué dice aquí, mis hermanos, acordaos, ya hasta me perdí.
Es necesario, bueno, aquí está. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dice, y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y todos, dice, y todos los demás. Recordemos, mis hermanos, que los discípulos tampoco creían. Los discípulos. ¿Con qué facilidad, mis hermanos, los judíos en aquel tiempo podían haber rechazado el testimonio de los primeros predicadores presentando un cuerpo del Señor? Pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque no podían. Tal vez lo pudieron haber hecho, ¿no? Desenterrar un cuerpo y decir: no, ahí está el cuerpo del que ustedes dicen que ha resucitado. Pero no lo hicieron porque no podían. Aquí, mis hermanos, en Marcos 28, 11, 15, vaya buscando si usted gusta. Digo Mateo 28, Mateo 28, 11 al 15. Aquí puedo ver, mis hermanos, que estos sacerdotes creyeron que Jesús resucitó. Yo no sé si usted lo puede ver, pero vamos a leer. Ellos creyeron que Jesús resucitó. Pero ¿por qué negaron, mis hermanos? Por ser orgullosos. El orgullo los llevó a negar la resurrección de Dios. Es más, desde un principio, desde que Jesús les indicó que Él era el Mesías, desde ahí endurecieron su corazón. En Marcos 28, 11 al 15 dice: mientras ellas iban, de aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos, y había consejo, dieron mucho dinero a los soldados, ¿ven? Diciendo: decid a vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Vieron? O sea, sí reconocieron que Jesús resucitó. Por eso sobornaron a los soldados romanos para que no confirmaran lo que había acontecido, mis hermanos. En otra versión dice: esta misma mentira es el que se sigue contando dentro o entre los judíos hasta el momento. Algunas preguntas. ¿Cómo se podría explicar la existencia de la iglesia cristiana si nuestro Señor Jesús permaneciera en la tumba? Si Él no ha resucitado, ¿cómo podríamos explicar nuestra creencia? ¿Cómo podríamos explicar que somos cristianos si nuestro Señor Jesús aún está en la tumba? Si Él no resucitó. La iglesia, mis hermanos, la iglesia viva. Y esa es una de las iglesias que Dios quiere que nosotros seamos. La iglesia viva, radiante el día de Pentecostés, no nació de uno que aún está en la tumba.
no nació o no descendió el espíritu de su espíritu de alguien que aún permanecía muerto. No, mis hermanos. ¿Qué haremos con el testimonio de los que vieron a Jesús después de su resurrección? Muchos de los cuales hablaron con Él, le tocaron, comieron con Él. Él tuvieron testimonio. Ellos se sentaron con Él. Pablo dijo que vivían en su día. Algunos de los que fueron testigos, algunos de los que vieron traspasar la pared y se sentó con Él y con ellos y les pidió pan. Mis hermanos, muchos de los testigos nos han proporcionado con su testimonio inspirado en el Nuevo Testamento. Algunos de los testigos que podemos ver ahí. Jesús mismo se apareció a los 11 mismo, dice, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza, fíjese. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que nos impide creer en el Señor? Adorarlo a Él, entregar nuestra vida, mis hermanos. La dureza de corazón. Y la incredulidad. La incredulidad viene por la dureza de corazón, no por otra cosa. ¿Cómo recibiremos el testimonio de hombres que por su honradez y sinceridad jamás habrían predicado un mensaje si hubieran creído que era falso, mis hermanos, y que fueron sacrificados o torturados por predicar a un Jesús resucitado? ¿Cómo recibiremos el testimonio de hombres que por su honradez y sinceridad jamás habrían predicado a un mensaje que su Salvador, mis hermanos, era falso? Estaba aún todavía en la tumba. Ellos muchos dieron su vida, empezando con Santiago. Dieron la vida por Jesús, porque Él resucitó. Hay muchos testimonios, mis hermanos. En el libro de los mártires que lo mencioné en la predicación anterior, por rechazar la fe de un hombre, querían que rechazara su fe. Dice que lo pusieron en un asador, imagínense, con fuego lento, para rechazar su fe, para rechazar que Jesús no había resucitado. ¿Se imagina usted como pollo rostizado ahí, mis hermanos? No, de veras que nosotros estamos ahora sí que en una cuna de oro, mis hermanos. No estamos sufriendo nada, absolutamente nada. Y por eso quizás también no nos entregamos de todo corazón a nuestro Señor, porque no hemos sufrido nada. Es como aquel que usted le regala algo a su hijo, o alguien le regala algo. Como no le costó nada, pues no lo cuida. Hasta que trabaja, ¿verdad?
hasta que trabaja y empieza a ver el esfuerzo, cómo es ganar el pan de cada día. Entonces empieza a valorar lo que realmente cuesta. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos revele realmente cuál es el verdadero o cómo debemos de ser como verdaderos cristianos. Estaba leyendo también que una muchacha, una doncella, que creyó también en el Señor. Fíjese, esto es para las niñas que están aquí. Dice que esta joven tenía esa convicción del cristianismo, de ser cristiana, amaba al Señor. Dice que la obligaron a casarse con un príncipe en aquel entonces. Dice que ella rechazó la propuesta. O sea, con un pagano, pues, con uno no cristiano. Dice que la obligaron a casarse con un pagano, o sea, príncipe, hijo de rey, que perseguían a los cristianos. No, dice, yo prefiero morir, dar mi vida por Cristo Jesús y no casarme con un pagano. Dice que esa niña fue torturada por su fe. No por no casarse, sino que por su fe, porque ella defendía su fe. Solo hay una respuesta para estas preguntas que he hecho, mis hermanos, de cómo murieron los discípulos, los verdaderos cristianos. Es Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitó dentro de los muertos. Se han realizado intentos de evadir la verdad, mis hermanos, de ocultar la verdad. Los judíos mismos afirmaron que sus discípulos habían robado el cuerpo de la tumba, ocultando esta gran verdad. ¿Cómo, imagínense ustedes, los discípulos, mis hermanos, yendo a robar el cadáver de su maestro para enseñar que él había resucitado? No se puede. Algunos estudiosos, fíjese, algunos estudiosos modernos tienen sus propias explicaciones. Ellos dicen, los discípulos experimentaron simplemente una visión de que Jesús resucitó. Se preguntan como que si podemos ver una misma visión todos. Claro que Dios se manifiesta a través de visiones, pero no es la misma. Él trabaja de diferente manera. Jesús murió en realidad, mis hermanos. Otros argumentos que dicen los estudiosos, dice que Jesús no murió en realidad, sino que dice que se desmayó y estaba todavía con vida cuando lo bajaron de la cruz, y de esa manera se recuperó y salió de la tumba. ¿Se pueden ustedes imaginar, mis hermanos, todo de lo que Jesús sufrió y que podía aún todavía, con la ayuda de sus discípulos, bajarse de la cruz, recuperarse y resucitar? O sea, más bien recuperarse sin morir. Todo de lo que le hicieron en la cruz. ¿Pueden ustedes imaginarse a un Jesucristo todo herido, bañado de sangre, sin poder resucitar? Al tercer día estar sin cicatrices, sin absolutamente nada, sin enseñar nada de alguna herida, mis hermanos.
¿Se acuerdan que le pusieron esa lanza? O sea, le clavaron esa lanza en su costado. Pero bueno, entendemos, mis hermanos, que estos estudiosos, filósofos que argumentan eso, pues es que están en la naturaleza de pecado. ¿Cómo van a poder afirmar algo que no se les ha revelado? ¿Se acuerdan que también Tomás, mis hermanos, Tomás dudaba? Jesús le dijo: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, le dijo Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. ¿Qué significa la resurrección para ustedes, mis hermanos? O más bien, mejor me voy a preguntar a mí mismo: ¿qué significa la resurrección para mí? ¿Qué significa la resurrección? O empezando con la muerte de Jesús, empezando con el nacimiento de Jesús. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús para usted? Ahora, su ministerio, su vida, su muerte, su resurrección. Significa, mis hermanos, que Jesús es todo lo que afirmó ser: Hijo de Dios, Salvador y Señor. Así lo afirma Romanos. Pablo a los Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado, mis hermanos? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En aquel tiempo, mis hermanos, su pueblo, los suyos, respondió a las afirmaciones y derechos de Jesús, enviándolo a la cruz. Dios respondió resucitándole. La resurrección de Jesús, mis hermanos, significa que la muerte expiatoria de Cristo fue en realidad, y que el hombre pecador podrá hallar el perdón por sus pecados, así hallar la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. En otra versión dice: Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Eso fue nuestro Señor Jesús. La resurrección es realmente la consumación de la muerte expiatoria de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que no fue una muerte ordinaria, común, como todos, como Lázaro, que también fue resucitado, pero volvió a morir? Ya no vive, bueno, con Cristo. Pero en esta tierra, mis hermanos, ¿cómo sabemos que era una muerte, que no era una muerte ordinaria, común? ¿Cómo sabemos que lavará realmente nuestros pecados? ¿Por qué usted está convencido que usted tiene perdón de sus pecados por medio de Cristo? ¿Por qué? Porque resucitó. Porque resucitó, mis hermanos.
Nuestra vida cristiana, mis hermanos, tiene que tener un sentido, tiene que tener vida, tiene que tener la esencia de nuestro Señor Jesús. No tiene que ser un cristianismo así como sin rumbo, sin destino, sin objetivo, sin ánimos. Parece que nos están obligando a venir aquí. No, mis hermanos, tiene que tener un sentido. Eso significa que nuestros pecados han sido perdonados y que Cristo resucitó de entre los muertos. Si resucitó, mis hermanos, eso significa que tenemos ahora un sumo sacerdote en los cielos que intercede por usted cada vez que usted falla. Que Él conoce sus debilidades, que se identifica con usted cuando usted no puede, que Él ha vivido nuestra vida, conoce nuestras tristezas, Él conoce nuestras enfermedades, Él conoce tu dolor, tu cansancio, tu debilidad, si te sientes derrotado. Recuérdense, mis hermanos, cuando Él oraba, le pedía a sus discípulos que lo acompañaran en oración. Siendo Dios, pidiendo ayuda a sus discípulos, oye, oren conmigo por lo que voy a pasar. Él te entiende, Él está capacitado para darnos poder para vivir una vida cristiana día tras día, mis hermanos. El que murió por nosotros, ahora vive por nosotros. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Fíjese qué dice aquí en Hebreos 7:25. Voy a leerla en otra versión también. Dice Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es nuestro Señor Jesús resucitado, mis hermanos. Si usted es un cristiano y ha fallado como yo he fallado, y todavía estamos vivos, mis hermanos, es por nuestro Señor Jesús, porque Él intercede por nosotros. En otra versión dice: por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Mis hermanos, entendamos muy bien qué es nuestro Señor Jesús, para poder modelarlo también nosotros. Porque si no vamos a entender la función o la tarea o lo que hace nuestro Señor Jesús por nosotros, nunca vamos a adorarlo como Él se merece, mis hermanos. Siempre vamos a estar en las mismas, no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a dar fruto espiritualmente. Ahora, entiendo también que es un proceso, cada uno, ¿verdad? Somos totalmente diferentes. Es como el otro día le decía, teníamos una conversación y les decía, es que a veces pedimos frutos a aquel que apenas está saliendo el tallo, se llama tallo, ¿no? Cuando una semilla brota y apenas están sus hojitas saliéndose. Ahorita se me viene en la mente el maíz, cómo sale, sus dos hojitas así.
Y a veces nosotros ya pedimos que dé fruto, ¿no? Un elote ya de inmediato. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que esperar, tenemos que cuidarlo. Allá en mi pueblo, el maíz se cuidaba cuando estaban así tiernitos, saliendo del terreno, de la tierra. Teníamos que cuidarlo de los pájaros para que no se los llevaran. Teníamos que cuidarlo de las ovejas para que no se fueran las ovejas ahí dentro del maíz y se los comieran así tiernitos. Y aún está creciendo a esta altura como estas flores. Tenemos que cuidarlo, ponerle más tierra para que el aire no se los llevara por un lado. Y así, mis hermanos, sucesivamente crecían. Ahora ya tenían unas hojotas grandes para hacer tamales, ¿sí o no? Y después salía el elote bien pequeñito. O sea, es un proceso, mis hermanos, pero tenemos que entender muy bien quién es nuestro Señor Jesús para poder imitarlo a Él. Porque si no lo entendemos, mis hermanos, no vamos a... Existen varias preguntas de los incrédulos desde los primeros tiempos, desde los primeros días hasta el día de hoy, mis hermanos, con respecto a Jesús. ¿Cuántos de ustedes les han preguntado, o quizás usted ha preguntado, si un hombre vive? Es una de las preguntas clásicas, ¿no? Cuando salimos a evangelizar o cuando te han evangelizado. ¿Sabes a dónde irás cuando te mueres? ¿Sí o no? Es una de las preguntas clásicas que se hace. Ahora la pregunta es, si un hombre muere, si usted muere, ¿qué respuesta tiene usted? ¿Vivirá de nuevo? La ciencia solo puede contestar, no lo sabemos. O más bien, la pregunta podríamos hacerlo de esta manera. Si usted muere totalmente, ¿tiene vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? La filosofía puede decir, debe haber una vida. Yo creo que hay algo, ¿no? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Sí hay o no hay? Como no los veo convencidos, como que no. O todavía estamos en las diferentes religiones. Fíjese que hay diferentes religiones que creen que sí hay vida, pero dice que te vas a encarnar en otro hombre o en un animal. Esto es la creencia del hinduismo y el budismo, de que un individuo encarna de nuevo en otro, dice que puede nacer o puede nacer en un humano, un animal o una planta, imagínense. Hay muchas creencias, mis hermanos. Se dice que si cometemos algún pecado o nos portamos mal, reencarnamos en un animal como en una vaca, un caballo, un perro o gatos o cualquier otro animal. Por eso dice que en la India las vacas son animales sagradas. Por ejemplo, dice que, bueno, es lo que yo encontré. Dice que si pisas un insecto o una cucaracha, cuidado porque puede ser tu abuelo o tu tío. No, usted se ríe, pero creen así, de esa manera. ¿Sí o no? Y gracias a Dios, mis hermanos, que nosotros ya no creemos eso. Ahora, mis hermanos, ya nos reímos un poquito al respecto de esto, de los que creen los demás. Pero el cristianismo, usted como cristiano,
¿qué puede decir? ¿Cuál es su respuesta al respecto? La Biblia dice, mis hermanos, que porque Él vive, también nosotros viviremos. Porque Él resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos de los muertos. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos, porque esto es algo maravilloso. Esto nada más es de parte de nuestro Dios. Así dice la Biblia. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos. La resurrección de Cristo nos proporciona, mis hermanos, no solo la prueba de la verdad, de la inmortalidad, sino la seguridad de inmortalidad personal. Usted tiene una vida eterna con Él. Bueno, aunque usted no lo crea, usted tiene una vida eterna. Puede ser en el fuego eterno o en el paraíso, pero tiene una vida eterna, mis hermanos. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Fíjese cómo dice este versículo, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra, porque lo hemos entendido. Porque muchas veces lo hemos, tal vez quizás leído y no lo entendemos muy bien. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. O sea que a los que nosotros entregamos esta vida, pero con Él. Cuando usted va a morir, mis hermanos, se va a morir en Él. Y dice que Dios los llevará junto con Él. La confianza de nosotros los cristianos no se basa solo en la promesa de nuestra resurrección, sino en el hecho de que Dios resucitó a Jesús. El mismo Jesús, mis hermanos, a quien José y Arimateo sepultó, Él resucitó. Por lo tanto, mis hermanos, la resurrección de Cristo era el tema central de la predicación de los apóstoles. Por eso ellos entregaron su vida, por eso ellos fueron martirizados por la resurrección. Eso es el evangelio, la resurrección de Cristo. Era el tema central. En Hechos podemos ver que, a propósito, aprovechando esto, voy a lanzar un comercial. Los jueves, mis hermanos, vamos a empezar a estudiar el libro de los Hechos. Venga, vamos a aprender mucho ahí. En Hechos 2:32, vamos a leer unos versículos ahí. Fíjese cómo lo repitieron muchas veces el apóstol Pedro aquí, mis hermanos, cuando él estaba predicando a los judíos. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Fíjese, ¿qué dijo? Todos nosotros somos testigos. No dijo solo yo soy testigo, no. Él incluyó a todos porque vivían en esa época. Se dieron cuenta de que Jesús resucitó. Hechos 3:14 al 15. Para que veamos, mis hermanos, este era el tema central de los apóstoles. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, pidieron a ¿cómo se dice? Baltasar, ¿verdad? Barrabás, perdón. Baltasar. Pidieron a Barrabás, o sea, dieron a Barrabás en vez de Jesús. Fíjese, mas vosotros negasteis
al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien dio, dice, en que Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjese qué duro eso, mis hermanos. Matasteis. Ustedes lo mataron, el autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado de los muertos. En Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Hechos 5:30. Ahora vamos a pasar en Hechos 10. 39-42. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos o que comimos, dice, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Usted qué es, mis hermanos? ¿Usted testifica a un Cristo resucitado? ¿Usted es ahora sí que es un testigo de Cristo o es un testigo de Jehová? Bueno, buenos términos, ¿verdad? Que seguimos orando por esas personas que no han recibido la revelación del Señor. Necesitamos testificar, mis hermanos, de un Cristo vivo, un Cristo resucitado. En este versículo de Tesalonicenses que leímos, dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Cristo, mis hermanos, lo hemos entendido que es la cabeza del cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Fíjese, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si la cabeza resucitó, ¿ustedes creen que el cuerpo no va a resucitar? También resucitaremos juntamente con Él en su venida, mis hermanos. ¿Cuánto anhelamos ese día que Dios, que suenen las trompetas, mis hermanos? Por eso es muy importante estar alerta. Ya voy al final del tema, leyendo algunos versículos más. En 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor, ¿quién resucitó al Señor? El Dios Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:19, dice: todavía un poco. Fíjese, vamos a leer este versículo porque hay algo muy importante aquí. Juan 14:19.
¿Están en Juan 14? Hay algo muy importante aquí, mis hermanos, para leer. Dice Juan 14, 19. Todavía un poco, fíjese que dice Jesús aquí, todavía un poco. Y el mundo, subraya eso, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos. Dice, el mundo no me verá. ¿Quién es el mundo? Los que no han creído en Él. Pero usted que ha creído dice, pero vosotros me veréis todos los días, mis hermanos. Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero él hace una división, o una, sí, creo que sí se dice, ¿no? Entre el mundo y nosotros. Ustedes los creyentes, nosotros los que hemos creído. Dice que, pero vosotros me veréis. Él está conmigo, Él está con usted, Él vive en usted, Él vive en mí, mis hermanos. Cristo resucitado. Pero el mundo no lo puede ver. El mundo no ha creído en Él. El mundo piensa que es un cuento de hadas. El mundo dice que este libro es un cuento, son cuentos, son historias. El mundo, mis hermanos, aún todavía están buscando evidencias de si resucitó o no resucitó. Están escarbando ahí en la tumba de Jesús. ¿Qué es lo que están hallando o no? ¿Qué pueden hallar? ¿Qué pueden hacer grandes estudios con computadoras y todo eso? Pero aquí está muy claro, dice, el mundo no me verá más. Eso es, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros? Si hemos creído que Jesús nació, murió por nuestros pecados y ha resucitado, y Él vive ahora para interceder por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Es andar como Él anduvo, imitarlo a Él. No es en nuestras fuerzas, mis hermanos, es en el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Usted cierre sus ojos. Si Dios le ha hablado, usted puede agradecerle por todo lo que Él ha hecho por usted, por su vida. Si Él le ha dado una vida nueva, si usted ya es una nueva criatura en Él, porque ha creído en Él, puede alabarlo. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanto amor que tú nos has dado, Señor. Tú nos diste un amor inmerecido, un amor que no lo podemos hallar en este mundo, Señor. Cristo, nuestro Señor Jesús, diste tu Hijo, Señor Jesús, para morir por nosotros, Señor. Él murió, Señor, por mis pecados. Él resucitó, Señor, el tercer día. Yo lo he creído, Señor. Y he creído también que resucitaré con Él, Señor, en una nueva vida. Es más, ya tengo el Espíritu de Él aquí en mí, Señor. Pero aún todavía espero ese evento
tan especial donde nuestro Señor Jesucristo resucitado vendrá en las nubes. Pero ahora ya no vendrá como Cordero, vendrá como Rey, con autoridad. Y nosotros que hemos creído, Señor, nos iremos con Él, ya resucitado, ya glorificado, un cuerpo glorificado, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por semejante regalo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Revélales, Señor, mi Dios, cuál es el significado de tu muerte, cuál es el significado de tu vida, o lo que fue tu vida en esta tierra, Señor. Cuál es el significado de tu resurrección y qué es lo que haces ahora por nosotros, Señor. Sabemos que tú intercedes por nosotros todos los días. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, mis hermanos. Que Dios les bendiga.